Bienvenido, estoy aquí para escuchar y guiarle en lo que necesite. Juntos encontraremos el mejor camino para su salud. No es un problema de limpieza, es completamente biológico. Hola a todos. Bienvenidos a Cuidado Senior. Soy el Dr. Carlos San. Hoy vamos a resolver un tema que afecta a millones de familias, pero del que casi nadie se atreve a hablar en voz alta: el olor de los ancianos. Muchos pacientes vienen a mi consulta y me dicen: doctor, me baño todos los días, cambio mi ropa, pero este olor no desaparece. Esta situación genera una vergüenza silenciosa. Pero hay algo que deben saber. No es un problema de limpieza, es completamente biológico. Al medida que envejecemos, los aceites naturales de nuestra piel se oxidan y forman un compuesto llamado 2-nonino. Este olor no proviene de todo el cuerpo, sino únicamente de 3 zonas ocultas que nadie les enseñó a cuidar correctamente. Hoy vamos a limpiar esas zonas y recuperar su confianza en solo 3 días. En nuestros videos de ejercicio, junto a Tom, recuperan su fuerza física. Conmigo, vamos a corregir esos detalles invisibles de su salud. Si este video logra que aunque sea una persona vuelva a la vida social con confianza, habremos cumplido nuestra misión. Por favor, compartan esta información como un gesto de cariño con sus seres queridos. Y cuéntenos en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañan. Conocerlos hace que esta familia siga creciendo. Ahora, permítame explicarles algo importante. En los próximos minutos vamos a hablar de 3 zonas específicas detrás de las orejas: el ombligo, ese pequeño bolsillo oculto, y la boca, incluyendo prótesis dentales. Pero antes de mostrarles exactamente qué hacer, necesitamos entender por qué ocurre esto. Porque cuando entiendes la causa, dejas de sentir vergüenza y empiezas a sentir control. A medida que envejecemos, la piel y el microbioma de nuestro cuerpo no permanecen estáticos, cambian, y esos cambios biológicos tienen consecuencias reales. Primero, con la edad, la estructura de la piel se vuelve más rígida y menos permeable. Las glándulas sebáceas cambian la composición de sus secreciones. El equilibrio bacteriano en la piel se altera. ¿Qué significa esto? Significa que las bacterias que normalmente son benignas pueden comenzar a fermentar los lípidos de la piel y producir compuestos volátiles malolientes. Uno de los compuestos más estudiados en adultos mayores es el 2-nonenal. Se forma cuando ciertos lípidos cutáneos se oxidan con la edad. Y quiero que escuchen esto con claridad, no tiene nada que ver con la falta de higiene. Puede ocurrir incluso en personas que se bañan todos los días. Investigaciones dermatológicas han documentado que el microbioma de la piel en áreas con pliegues puede albergar especies bacterianas capaces de generar olores más persistentes. Además, el sebo alterado con la edad favorece ese proceso. Referencia clínica Journal of Science. Alteraciones en lípidos cutáneos y microbioma en adultos mayores. Entonces llegamos a una conclusión importante: el olor no es un defecto de limpieza. Es una interacción biológica entre tu piel, tus bacterias y tu química corporal. Y ahora que entendemos esto, vamos a la primera zona. Zona 1. Detrás de las orejas, el pliegue invisible. Vamos ahora a la primera zona. Detrás de las orejas, es pequeña. Es discreta. Pero puede ser una fuente importante de olor. Muchas personas lavan el rostro y el cabello cuidadosamente. Pero este pequeño pliegue queda fuera del ritual diario. Con la edad, el sebo en esta zona se vuelve más espeso. Cuando se mezcla con células muertas, forma una película invisible. Esa película no se ve, pero sí se huele.
Y cuando se combina con el calor del día, con el sudor leve, con la fricción de la ropa o el cabello, produce ese olor pesado ligeramente rancio que muchas personas no logran identificar de dónde proviene. ¿Por qué ocurre aquí? Porque es un pliegue y los pliegues retienen humedad, retienen lípidos oxidados, retienen bacterias, y una ducha rápida no siempre penetra en esa hendidura. Técnica eficaz paso a paso: usa agua tibia -N o caliente. Aplica un jabón suave, preferiblemente neutro. Con tus dedos o una toalla húmeda, entra suavemente en el pliegue. Frota durante 20-30 segundos. Enjuaga completamente. Seca con palmaditas ligeras. No arrastres, no irrites. No uses productos agresivos. Hazlo durante 3 días consecutivos. Muchas personas notan un cambio real antes del 4.º día. La razón: porque estás eliminando sebo oxidado que llevaba semanas acumulándose sin que lo supieras. Zona 2. Ombligo. El bolsillo oculto. La segunda zona sorprende a muchos pacientes cuando la menciono. El ombligo, anatómicamente, no es solo piel plana, es un bolsillo. Un pequeño espacio cerrado. Allí pueden acumularse restos de jabón, sudor, pelusa de la ropa, células muertas, y cuando esta mezcla permanece allí, fermenta, sí, literalmente fermenta. Las bacterias en ambientes húmedos descomponen esa materia orgánica y producen compuestos volátiles. Muchas veces, el olor no se percibe de inmediato. Pero cuando la persona se inclina, se mueve, camina, o la ropa roza esa zona, el olor se libera. Y entonces aparece la confusión. ¿De dónde viene? Técnica eficaz: humedece el área con agua tibia. Aplica jabón neutro. Usa tus dedos o un hisopo suave. Gira y frota con delicadeza. Enjuaga bien, seca completamente. Punto clave: no uses objetos puntiagudos. No introduzcas elementos duros. La piel del ombligo es delicada. Estudios sobre microbiota cutánea demuestran que las cavidades y pliegues albergan comunidades bacterianas distintas capaces de aumentar los compuestos volátiles responsables del olor. Cuando limpias correctamente este bolsillo, rompes ese ciclo biológico. Zona 3. Boca, lengua y prótesis. Ahora llegamos a uno de los culpables más grandes y más ignorados. La boca, con la edad, disminuye la secreción de saliva, aumenta la sequedad oral xerostomía. Ciertas bacterias proliferan más. La saliva no solo hidrata, también limpia, también regula bacterias. Cuando disminuye, las bacterias productoras de compuestos sulfurados aumentan. Y aquí está el detalle más importante: si te cepillas los dientes pero no limpias la lengua, el olor persiste. La lengua es una superficie irregular, retiene bacterias. Retiene residuos microscópicos. Ahora agreguemos prótesis dentales. Si no se retiran por la noche, si no se limpian con solución adecuada, las bacterias se adhieren, se acumulan y liberan olor constante. Ese olor no se queda solo en la boca. Se impregna la almohada, la ropa, el aire de la habitación y crea una ilusión poderosa: mi cuerpo entero huele, pero la fuente principal puede estar aquí. Técnica eficaz: retira las prótesis dentales cada noche. Límpialas con solución recomendada por dentista. Usa raspador de lengua diariamente. Enjuaga profundamente. Estudios en Journal of Dental Research en el oral science muestran que la higiene lingual reduce significativamente los compuestos volátiles responsables del mal aliento.
cuando limpias lengua y prótesis. Muchas veces el olor corporal desaparece casi por completo. Mitos que debemos eliminar. Ahora quiero derribar algunos mitos. Mito 1. Si uso perfume fuerte, el olor desaparece. Realidad, el perfume solo enmascara, no elimina bacterias. No elimina lípidos oxidados. Mito 2. Mientras más duchas, mejor. Realidad, si ignoras las zonas escondidas, el olor vuelve. No es cantidad, es precisión. Mito 3. Esto solo pasa si alguien no se cuida. Realidad, incluso personas con excelente higiene pueden experimentarlo. Porque es un cambio biológico. El problema no es falta de cuidado. Es falta de información específica, y hoy ya no tienes esa falta. Plan de 7 días para recuperar confianza. Vamos a hacerlo práctico. Día 1-3. Limpia detrás de las orejas, limpia ombligo, limpieza de lengua más prótesis. Día 4-7. Repite rutina, añade hidratación suave en piel, observa cambios importantes, seca siempre correctamente. La humedad prolongada favorece bacterias. Muchas personas notan cambios antes del día 4, no solo en el olor, sino en su seguridad, en su tranquilidad, en su disposición a salir. Quiero que recuerden algo muy importante. Esto no es vergüenza, es biología. Y cuando entiendes la biología, recuperas el control. No necesitas perfumes más fuertes. No necesitas duchas más largas. Necesitas conocimiento preciso. Comparte este video con alguien que pueda necesitarlo. A veces, un pequeño gesto de información puede cambiar la vida social de una persona. Déjanos en los comentarios desde qué país nos ves. Esta comunidad crece cada día y nos honra acompañarlos en esta etapa de la vida. Nos vemos en el próximo video, con ciencia, con respeto y con soluciones reales.